Encontré una caja cerrada con ropa de bebé en la casa de mi mamá después de que falleció, con un nombre que no era el mío ni el de ningún familiar que conociera. Encontré la caja en el fondo del plácar de mi mamá, 2 semanas después de su funeral, mientras trataba de decidir qué hacer con toda su ropa. Estaba cerrada con un candado chiquito, de esos de valija vieja, escondida detrás de unas frazadas que nadie usaba hacía años. Adentro había ropa de bebé perfectamente doblada, nunca usada, con las etiquetas todavía puestas. Una pulserita de hospital, de esas que te ponen a los recién nacidos, con un nombre escrito a mano, Mateo. Y una sola foto, de un bebé recién nacido, con una fecha en el diverso, 7 años antes de que yo naciera. Yo soy hija única. Mi papá murió cuando yo tenía 15 años. No tengo hermanos, ni medio hermanos que yo supiera. Y sin embargo, ahí estaba esa caja, guardada con un cuidado que solo se le da a algo que duele demasiado como para tirar, pero también demasiado como para mostrar. Tengo 34 años, soy licenciada en administración, vivo en la misma ciudad donde crecí, y hasta hace un mes tenía una relación bastante cercana con mi mamá, Susana, que falleció de forma relativamente repentina por un problema cardíaco, a los 68 años. Siempre fuimos, las dos, bastante unidas, aunque ella, como mucha gente de su generación, era reservada con ciertos temas del pasado, del tipo que prefiere no hablar de lo que ya pasó en vez de procesarlo en voz alta. Nunca un til, en toda mi vida, ninguna mención de un bebé llamado Mateo, ni un comentario suelto, ni una foto en algún álbum familiar, nada. Y sin embargo, la forma en que esa caja estaba guardada, escondida, con candado, dejaba bastante claro que no se trataba de algo sin importancia. Mi mamá tuvo, hasta donde yo sabía, solo una relación seria en su vida antes de casarse con mi papá, un noviazgo breve en su juventud del que casi nunca hablaba, y que según los pocos comentarios que le había escuchado a lo largo de los años, no terminó bien y prefería no recordarlo. Nunca untí los detalles de esa relación, ni el nombre de la persona, ni si había durado meses o años. La fecha en el diverso de la foto correspondía a un momento en que mi mamá tendría, calculando, unos 23 años, bastante antes de conocer a mi papá, según lo que yo sabía de la cronología familiar. Le mostré la caja a mi tía Norma, la hermana menor de mi mamá, la única familiar directa de esa generación que todavía vivía. Norma se quedó mirando la caja un largo rato, en silencio, con una expresión que no supe interpretar del todo. No era sorpresa total, pero tampoco era total tranquilidad. No sé de qué se trata esto, me dijo, aunque su forma de decirlo, evitando mirarme directamente a los ojos, me generó la sensación de que sabía más de lo que estaba dispuesta a contarme en ese momento. Le pregunté, directamente, si mi mamá había tenido algún hijo antes de tenerme a mí, alguno que hubiera dado en adopción o algo similar. Norma negó con la cabeza, con demasiada rapidez para mi gusto, y me dijo que no, que ella hubiera sabido de algo así, que probablemente esa caja era de alguna amiga de mi mamá, o algo relacionado con algún trabajo voluntario que había hecho hace años en una fundación de ayuda a madres jóvenes. Until que Norma no me estaba diciendo toda la verdad, aunque en ese momento no tenía forma de probarlo. Decidí, después de pensarlo unos días, hacerme un test de ADN genealógico, de esos que se hacen mandando una muestra de saliva por correo, con la esperanza de que, si efectivamente existía algún familiar biológico relacionado con este misterio, el sistema pudiera conectarme con esa persona a través de la base de datos de usuarios que también se habían hecho el test. No sabía, en ese momento, si esto iba a llevarme a algún lado concreto, pero sentía que necesitaba intentar algo más que quedarme con una caja cerrada y una tía que claramente no quería hablar del tema. Actualización 1. Esto lo escribo unas 6 semanas después del post original, porque el resultado del test tardó bastante más de lo que esperaba, y cuando llegó, cambió por completo la tranquilidad relativa que tenía hasta ese momento. El resultado del test llegó un martes por la noche, mientras estaba cenando sola en mi departamento. Untí la notificación en el celular, entré a la aplicación, y ahí, en la sección de coincidencias cercanas, untí un nombre que no conocía: Mateo Salgado, 45 años, categorizado por el sistema como familiar cercano, posible medio hermano o hermano, con un porcentaje de ADN compartido bastante alto como para tratarse de una coincidencia lejana. La edad coincidía casi perfectamente con lo que yo había calculado a partir de la fecha en la foto de la caja. Con el corazón acelerado, le mandé un mensaje a través de la plataforma, presentándome, contándole brevemente que había encontrado, después de la muerte de mi mamá,
una caja con ropa de bebé y una pulserita con el nombre Mateo, y preguntándole si tenía sentido para él esa información. Mateo respondió al día siguiente, con un mensaje largo que Until, sinceramente, con las manos temblando mientras lo leía. Me contó que había sido dado en adopción al nacer, que había crecido con una familia adoptiva en otra provincia, y que desde hacía casi 20 años venía buscando, sin éxito, información sobre su madre biológica. Me contó, también, algo que me generó una confusión enorme, que, según la información que él tenía de la agencia de adopción de la época, le habían dicho, hacía años, que su madre biológica había fallecido joven, poco después de darlo en adopción. Si Mateo era, efectivamente, hijo de mi mamá, esa información no cerraba de ninguna manera. Mi mamá había vivido hasta los 68 años, no había fallecido joven como le habían dicho a él, o la agencia le había mentido en su momento, algo que lamentablemente no era del todo inusual en esa época, o había algo más en esta historia que todavía no estábamos entendiendo del todo. Le propuse a Mateo encontrarnos en persona, para compartir la información que cada uno tenía y tratar de entender, juntos, qué era lo que realmente había pasado hace más de 4 décadas. Actualización 2. Escribo esto después de nuestro primer encuentro en persona, casi un mes después de la actualización anterior, porque lo que compartimos ese día generó más preguntas de las que resolvió. Nos encontramos en un café, un sábado a la tarde. Mateo trajo consigo una carpeta con los pocos documentos que la agencia de adopción le había entregado a lo largo de los años, después de mucho insistir, dado que en esa época las adopciones se manejaban con muchísima menos transparencia que ahora. Entre esos papeles había una copia de la partida de nacimiento original, con el nombre de la madre biológica escrito a mano. El nombre que figuraba ahí no era Susana, el nombre de mi mamá. Era un nombre completamente distinto, Beatriz Almada. Ahí, sentada frente a Mateo, con esa partida de nacimiento sobre la mesa, Until que todo lo que había asumido hasta ese momento podía estar equivocado. Si el nombre de la madre biológica no era el de mi mamá, porque el test de ADN nos había marcado como familiares cercanos, con un porcentaje tan alto, ¿era posible que hubiera un error en el sistema? ¿O era posible que Beatriz Almada fuera, en realidad, alguien vinculado a mi familia, aunque no directamente mi mamá? El apellido, Almada, me resultó, de golpe, muy familiar. Era el apellido de soltera de mi mamá. Y Beatriz, Until, con un escalofrío, que ese era el nombre de la hermana mayor de mi mamá, mi tía Beatriz, que había fallecido hacía casi 15 años, de quien casi nunca se hablaba en la familia, y de quien yo, honestamente, sabía muy poco más allá de que había existido. Actualización 3. Escribo esto después de una conversación muy difícil con mi tía Norma, casi 2 semanas después de la actualización anterior, porque finalmente untí la verdad completa de lo que había pasado hace más de 40 años. Le llevé la partida de nacimiento a mi tía Norma, ya sin margen para que siguiera evitando el tema. Le mostré el nombre de Beatriz, y le pregunté, directamente, qué había pasado realmente. Esta vez, Norma no pudo seguir esquivando la pregunta. Se quedó en silencio un largo rato, y finalmente, con lágrimas en los ojos, me contó la historia completa. Beatriz, mi tía, había quedado embarazada a los 16 años, en una época y en una familia donde eso representaba un escándalo enorme, capaz de destruir la reputación de toda la familia en el pueblo chico donde vivían en ese entonces. Mis abuelos, según me contó Norma, decidieron manejar la situación de la forma más discreta posible. Enviaron a Beatriz, embarazada, a vivir temporalmente con una tía lejana en otra ciudad, con la excusa de que iba a estudiar ahí por un tiempo, y organizaron todo para que el bebé fuera dado en adopción apenas naciera, sin que nadie en el pueblo llegara a enterarse jamás de la verdadera situación. Mi mamá, Susana, que en ese momento tenía 23 años, ya vivía en la ciudad donde nació Mateo, y fue ella quien acompañó a Beatriz durante todo el proceso, quien estuvo presente en el parto, y quien, según lo que Norma me contó, terminó figurando como la madre biológica en los papeles de adopción informal de la época, para proteger la verdadera identidad de Beatriz, que legalmente todavía era menor de edad y cuya situación, de hacerse pública, hubiera generado consecuencias mucho más graves para toda la familia en ese contexto social tan cerrado. Until, en ese momento, que Mateo no era mi medio hermano, como habíamos asumido a partir del resultado ambiguo del test de ADN. Era mi primo, hijo de mi tía Beatriz, y mi mamá había cargado, durante más de 40 años, el peso de un secreto que ni siquiera era completamente suyo. Había protegido a su hermana menor asumiendo,
frente al mundo, una maternidad que no le correspondía, y después había guardado esa ropa de bebé, esa pulserita, esa única foto, como el único recuerdo tangible de un sobrino que nunca pudo conocer más allá de sus primeros días de vida, y de una hermana que, según Norma, nunca volvió a hablar del tema abiertamente por el resto de su vida, cargando su propia culpa y dolor en un silencio parecido al de mi mamá. Beatriz, mi tía, falleció hace 15 años sin que yo supiera nunca de esta historia. Y mi mamá, hasta el día de su propia muerte, guardó ese secreto sin decírmelo nunca, quizás para proteger la memoria de su hermana, quizás porque simplemente nunca until el momento adecuado para abrir una herida tan vieja y tan dolorosa. Actualización final. Escribo esto casi 2 meses después de la conversación con mi tía Norma, para contar cómo seguimos adelante con toda esta información, tanto Mateo como yo. Le conté todo a Mateo, con la mayor delicadeza posible, sabiendo que la información que le estaba dando cambiaba, otra vez, la historia que él había construido en su cabeza durante años de búsqueda. No había encontrado a una madre biológica fallecida joven, como le habían dicho en la agencia, sino a una madre biológica, mi tía Beatriz, que efectivamente había fallecido, pero hacía apenas 15 años, no en su juventud como le habían asegurado, y a una tía, mi mamá, que había cargado su historia en secreto durante toda su vida, sin nunca poder conocerlo ni acercarse a él, atada por una promesa familiar hecha hace más de 4 décadas. Mateo recibió toda esta información con una mezcla de dolor y algo parecido al alivio, dolor por enterarse, tan tarde, de que su madre biológica había muerto hacía relativamente poco tiempo, sin haber podido conocerla nunca, y alivio, según sus propias palabras, de finalmente tener una historia completa, con nombres reales, en vez de la información fragmentada y hasta falsa que había cargado durante 20 años de búsqueda infructuosa. Decidimos, entre los dos, seguir construyendo una relación como primos, algo que ninguno de los dos había tenido antes en su vida de esta forma tan directa. Leontil, también, sobre la caja que mi mamá había guardado durante todos estos años, y le propuse que la ropa de bebé, la pulserita, y la foto, que originalmente había sido de él, volvieran finalmente a sus manos, después de más de 4 décadas guardadas por alguien que nunca dejó de pensar en él, aunque nunca pudiera decírselo directamente. Mateo aceptó, visiblemente emocionado, y me pidió, a cambio, poder visitar en algún momento la tumba de Beatriz, algo que organizamos juntos unas semanas después, la primera vez que él pudo, literalmente, pararse frente al lugar donde descansaba su madre biológica, después de toda una vida preguntándose quién había sido ella. Hoy, casi 6 meses después de haber encontrado esa caja escondida en el plácar de mi mamá, Mateo y yo mantenemos un contacto cercano, nos vemos con cierta frecuencia, y él ya conoció también a tía Norma, quien, con el tiempo, se permitió hablar mucho más abiertamente de Beatriz de lo que jamás la había escuchado hablar antes, casi como si contar finalmente la historia completa le hubiera sacado un peso que también ella, en menor medida, había cargado en silencio todos estos años. Sigo sin poder preguntarle a mi mamá porque nunca me contó nada de esto, ni cómo vivió, en silencio, durante más de 4 décadas, el peso de haber protegido a su hermana asumiendo una historia que no era la suya. Pero cada vez que untila a Mateo, y veo en su cara ciertos gestos que, según me dice todo el mundo que lo conoció en su momento, se parecen sorprendentemente a los de Beatriz, no puedo evitar pensar que, de alguna forma, mi mamá terminó logrando lo que probablemente siempre quiso, aunque nunca hubiera podido decirlo en voz alta, que ese bebé, algún día, encontrara finalmente su camino de vuelta a la familia que, aunque de una forma torcida y llena de silencios, nunca dejó de pertenecerle.